Se suponía que iba a ser emocionante, una aventura inofensiva. 3 adolescentes entraron al sistema de cuevas más largo del mundo con linternas y bocadillos, emocionados por explorar algunos túneles, tomar fotos y quizás asustarse unos a otros por el camino. Pero al anochecer ya habían desaparecido, y lo que ocurrió durante los siguientes 30 días desconcertaría a los investigadores, destrozaría una ciudad y dejaría tras de sí un misterio más escalofriante del que nadie estaba preparado para afrontar. Antes de comenzar, asegúrate de darle me gusta y suscribirte, porque algunas historias no son solo increíbles, son inolvidables. 27 de octubre de 1992, Bowling Green, Kentucky, una tarde gris y nublada de martes. Halloween estaba a pocos días de distancia, y la energía en el pequeño pueblo ya era electrizante. Pero mientras la mayoría de los niños hablaban de dulces y disfraces, 3 amigos, Tommy Morrison, Jake Patterson y Michael Chen, habían hecho planes diferentes. No les interesaban los trucos ni los dulces. Perseguían algo más profundo, más antiguo, oculto bajo tierra. Estaban yendo a hacker espeleología. Los chicos y el plan. Tommy Morrison tenía 15 años. Era tranquilo, introspectivo y estaba obsesionado con las cuevas. Desde la muerte de sus padres en un accidente de coche 3 años antes, vivía con su abuela, quien lo describió como curioso pero siempre precavido. Jake Patterson, de 16 años, era su antítesis en casi todos los sentidos. Ruidoso, atrevido e impulsivo. Jugaba al béisbol, rompía ventanas y una vez retó a un compañero de clase a comerse un grillo vivo. Sería más fuerte que nadie, pero protegía con fiereza a sus amigos. Michael Chen acababa de mudarse a Kentucky desde Sacramento. Era un pensador brillante, serio, siempre garabateando en su cuaderno. Los profesores ya hablaban de becas universitarias. Era reservado hasta que Jake y Tommy lo invitaron a explorar las cuevas locales. Los 3 se habían unido rápidamente. Ya habían explorado una docena de sumideros y grietas de piedra caliza en todo el condado de Warren, pero había un sistema que ninguno de ellos había tocado. Mammoth Cave, la red de cuevas más grande del mundo. Los turistas vinieron de todo el país para verlo, pero el trío había encontrado algo diferente, ya que había encontrado un viejo mapa de casa con un paso cerrado marcado cerca de una entrada sin vigilancia en Flint Ridge Road. Supuestamente fue celado en los años 60 después de que un guardabosques resultara herido. Ya que quería entrar, Tommy dudó. Michael estudió la ruta cuidadosamente y dijo, dejaremos marcas, lo cronometraremos todo, es seguro. Últimas palabras famosas. La entrada les dijeron a sus familias que estaban estudiando en casa de cada uno. Empacaron 2 linternas cada uno, varas de grañola, agua y algunas varas luminosas. Legaron a la entrada oculta, una abertura de piedra caliza cubierta de vegetación en un claro boscoso, poco después de las 3 p.m. Jake entró primero. Tommy lo siguió. Michael documentó sus movimientos en su cuaderno. Marcaron su camino con cinta plástica de agrimensor, atándola a afloramientos cada 20 pies. Durante los primeros 30 minutos la cueva estaba tranquila, fresca, hermosa. Pozos de agua mineral brillaban con sus luces. Extrañas formaciones se alzaban en cada recodo. Pilares, cortinas, láminas de calcita. Michael tomó notas. Tommy tomó fotos. Jake contó chistes. Luego, las cosas cambiaron. El sonido todo empezó con un golpe lejano, sutil, silencioso, como una mano golpeando madera. Michael pensó que era agua resonando. Tommy se detuvo, inseguro. Pero Jake, siempre el intrépido, lo ignoró y siguió adelante. 5 minutos después, lo volvieron a ver, esta vez más cerca. Un suave sonido de raspado, no como la roca, no como el agua, como algo, arrastrándose. Tommy se detuvo. Esos no somos nosotros, susurró. Escucharon. El sonido volvió a llegar, desde lo más profundo del túnel, lento, rítmico, y luego se detuvo. Jake sonrió nerviosamente. Probablemente un mapache, o un zorro, pero ninguno de ellos realmente lo creyó. La grieta alrededor de las 4:40 p.m., el pasaje se estrechó en un pasillo estrecho. Jake pasó primero. Tommy lo siguió. Michael dudó, su linterna titilaba. Entonces sucedió. Un crujido repentino, un estruendo atronador. La piedra se movió arriba. Una losa de piedra caliza se desprendió del techo, justo detrás de Tommy, atrapándole la pierna izquierda bajo una roca dentada. Su grito resonó tan fuerte que Michael pensó que toda la cueva se derrumbaría, ya que se dio la vuelta desde adelante, gritando y arrastrándose de regreso hacia el ruido. Michael dejó caer su mochila y corrió para alcanzar a Tommy. Tommy estaba consciente, respiraba con dificultad,
pero estaba pálido, tenía la rodilla atrapada, no podía moverse. La decisión durante 20 minutos, lo intentaron todo, acunaron piedras, usaron cinturones, empujaron con los hombros. Nada funcionó. La linterna de Jake parpadeó una vez y luego se apagó. La de Mikal también se estaba apagando. Ya casi se les acababa el tiempo y Tommy lo sabía. Vete, susurró. Solo pide ayuda. Jake se negó. Mikal dudó, pero Tommy insistió. Mikal garabateó un mensaje en su cuaderno. Tommy, atrapado, toda rama, bifurcación izquierda, cinta de señalización, ayuda. Le dejaron una botella de agua medio vacía y una linterna, y luego se arrastraron de regreso, lentamente repitiendo el mismo camino. Cuando llegaron al túnel principal, Mikal miró hacia atrás. La linterna de Tommy todavía estaba brillando. Esa fue la última vez que cualquiera de ellos lo vio. ¿Qué pasó después? Mikal y Jake aparecieron poco después de las 6:10 p.m., sin aliento y cubiertos de barro. Corrieron media milla hasta la carretera y detuvieron a una camioneta que pasaba. A las 6:45 se notificó a los guardabosques. A las 20:00 horas los equipos de búsqueda y rescate ya estaban preparados. Y a medianoche, la búsqueda subterránea más grande en la historia de Mammoth Cave estaba en marcha. Estaban yendo a por Tommy. Pero lo que encontrarían, o no, durante el mes siguiente dejaría a todos preguntándose qué sabían realmente sobre las cuevas, y lo que podría estar escondido en ellos. Voces en la oscuridad a las 6:10 p.m. de la tarde del 27 de octubre, 2 chicos habían salido a la superficie en pánico, y uno de ellos, Tommy Morrison, todavía estaba en algún lugar debajo de la tierra, atrapado por la piedra caliza, quedándose sin tiempo. Esa noche, un equipo de 14 expertos rescatistas de cuevas se reunió en la entrada de Flint Ridge de Mammoth Cave. Muchos ya habían intervenido en derrumbes. Ninguno sabía en qué se metían. El aire dentro estaba quieto, frío, ese frío que no solo te toca la piel, sino que te cala hasta los huesos. Todos los rescatistas sabían la misma verdad. Cuanto más tiempo pasa alguien atrapado en una cueva, peores son sus posibilidades. No solo por las lesiones, sino por el pánico, por la deshidratación, por la oscuridad que empieza a susurrarte cosas a la mente. Esperaban que Tommy no hubiera llegado a ese punto todavía. Siguieron el rastro marcado por los chicos, cinta naranja brillante atada a estalagmitas y flechas grabadas con tiza. Las meticulosas notas de Mikhail Chen habían sido precisas al pie. El equipo descendió más allá de la primera cámara, hacia una serie de estrechas grietas, arrastrándose y apretullándose con mochilas colgadas detrás de ellos. Llegaron a la bifurcación descrita por Mikhail y Jake. A la izquierda, un pasillo no más ancho que un armario para abrigos. Ellos se dieron vuelta. Tommy debería haber estado allí, pero no lo era. El colapso lo que encontraron en cambio los dejó helados. El pasaje había desaparecido, se había derrumbado. Una losa de roca del tamaño de un automóvil había caído del techo, celando el túnel donde Tommy había sido visto por última vez. No había movimiento, no había grietas, no había posibilidad de hablar. El principal rescatador, un hombre llamado Craig Dunstall, se arrodilló y apoyó la oreja contra la piedra. Nada, se comunicó por radio con la superficie. El túnel 3 está bloqueado. Necesitamos un georadar. Por la mañana, el radar ya estaba en el lugar, pero era prácticamente inútil en un terreno tan denso y rico en minerales. La cueva interfería con las señales. Los datos regresaban distorsionados. Aún así, el equipo se negó a rendirse. Creían que Tommy aún podría estar vivo, atrapado detrás del derrumbe. Perforaron un pequeño micrófono de sonda a través de un punto poco profundo. Durante 3 días escucharon, y en la tercera noche, algo respondió. La voz a las 2:37 a.m., mientras 2 técnicos rotaban turnos en la estación de monitoreo. Uno de ellos se sentó muy erguido, un sonido. Duró 6 segundos, confuso, débil, pero innegablemente humano. Un gemido, un susurro, se mejoró el audio, se repitió. Y poco a poco surgió una palabra. Ayuda. No fue un grito, no fue pánico. Estaba tranquilo, resignado, como alguien que había estado esperando demasiado tiempo. El equipo lanzó un esfuerzo renovado. Decenas de voluntarios se unieron. Un bombero de Lexington, un espeleólogo de Ohio, un médico traumatólogo que había tratado a víctimas del colapso de una mina. Perforaron, rasparon y cavaron entre los escombros. Cada pocas horas, oían algo, apenas audible. Respiración, un rasguño, un zumbido bajo. Algunos dijeron que sonaba como música. Luego vino la segunda anomalía. Al 8º día, justo más allá del corredor celado,
Una rescatista llamada Alejandra Cruz notó algo extraño talado en la pared de piedra. Una marca de conteo, fresco. Todavía había polvo en los bordes. Supuso que alguien más lo había dejado. Incluso llamó por radio para confirmarlo. Alguien estaba haciendo un recuento aquí. La respuesta fue, no. Él marcó la ubicación y siguió moviéndose. A la mañana siguiente, había dos más. Nadie había estado allí durante la noche. Nadie había pasado ese punto. Pero las marcas estaban allí. 5 líneas, con una sexta cortada en diagonal. Susurros en la oscuridad, más equipos reportaron fenómenos auditivos. Don Wells, un veterano de más de 30 rescates en cuevas, informó haber escuchado un zumbido, un solo tono que se repetía una y otra vez, proveniente de las profundidades del túnel celado. Otro rescatista escuchó lo que parecía un llanto débil. Una muchedillo que escuchó una voz que decía su nombre 3 veces, pero cuando revisó sus comunicaciones, nadie la había llamado por radio. Al principio, los funcionarios lo atribuyeron al estrés, la acústica y el agotamiento. Las cuevas engañan a la mente. Pero cuando 7 miembros distintos del equipo, todos de turnos diferentes, describieron la misma melodía, un zumbido lento y repetitivo, se volvió más difícil de explicar. Algunos se sintieron incómodos. Uno incluso abandonó la misión por completo. Luego, el día 11, un geólogo que analizaba el túnel dijo algo escalofriante. Este colapso no fue del todo natural. La piedra se había fracturado formando patrones extraños. Parecía como si alguien hubiera astilado el techo antes de que cayera. Casi como si le hubieran ayudado a hacerlo. Como si alguien hubiera querido celar ese túnel. Al final de la segunda semana, la mayoría asumió que Tommy se había ido, sin comida, sin agua, sin movimiento. Pero había algo que los mantenía buscando. Las marcas siguieron apareciendo. Para el día 15 ya eran 23. Y el día 18, un rescatista afirmó haber visto lo imposible. Una linterna, solo por un momento, parpadeando a través de una astilla en la roca. Luego la oscuridad. El equipo presionó más fuerte. Cuanto más cavaban, más perturbados se sentían. La roca no se comportaba de forma natural. Se formaron nuevas grietas. Las antiguas desaparecieron. Apareció un túnel lateral donde no se había cartografiado ninguno. Y alguien algo seguía cantando, la misma nota, el mismo tono. No es una melodía, una advertencia. El niño que regresó en la mañana del 27 de noviembre de 1992. La lluvia caía sin parar en el sur de Kentucky. No había parado en casi 12 horas, inundando campos y caminos de grava. A las 4:13 am, el agente estatal Ian Halder patrullaba el límite oeste del Parque Nacional Mammoth Cave cuando vio lo que creyó que era un ciervo herido tirado cerca del borde de la carretera. Pero cuando redujo la velocidad de su patrulla, sus faros captaron algo inconfundible. No era un animal, era un niño, medio desnudo, empapado, temblando y cubierto de barro. Descalzo, apenas consciente, con los brazos cubiertos de profundos arenazos. El soldado Halder salió corriendo, pidiendo ayuda. Al llegar junto al niño, este estaba en posición fetal. Sus labios se movían ligeramente. «Ayuda», susurró el niño. «Está detrás de mí». Cuando llegó la ambulancia, estaba inconsciente. Un shock para el sistema en el centro médico Bowling Green. Los médicos se esforzaron por estabilizarlo. Su presión arterial era peligrosamente baja. Su temperatura corporal rondaba justo por encima de la hipotermia. Tenía varias costillas fracturadas, una herida gravemente infectada en la pierna y desnutrición severa. Su ropa estaba hecha jirones, reducida a nada más que un par de jeans embarrados. Pero no fue hasta que una enfermera notó las letras Morrison, cosidas a mano dentro de la cintura, que alguien se atrevió a creerlo. Comprobaron el nombre con la lista de personas desaparecidas. Y en cuestión de minutos, el hospital quedó cerrado. Tommy Morrison había regresado. 31 días después de su desaparición bajo tierra. Las primeras palabras: Tommy tardó 18 horas en recuperar la conciencia. Su abuela lo esperó afuera de su habitación todo el tiempo. Cuando finalmente abrió los ojos, lo primero que preguntó fue: ¿qué día es hoy? Se lo dijeron, sus ojos se llenaron de lágrimas, y luego dijo algo que nadie pudo explicar: me dejaron ir. La habitación de piedra. Cuando los médicos e investigadores lo entrevistaron durante los días siguientes, Tommy describió un viaje que desafiaba la creencia. Recordó el colapso, el dolor, las voces de sus amigos apagándose, el peso aplastante en su pierna. Luego, silencio. Permaneció allí tendido durante horas, quizá días,
No estaba seguro. Perdía la conciencia intermitentemente. Luego se despertó en otro lugar. No me arrastres hasta Ali, dije yo. No camine. Simplemente. Abrí los ojos y Ali estaba. Él lo llamó la habitación. Una cámara en forma de cúpula, mucho más grande que cualquier cosa que hubieran visto en los mapas del parque. Roca lisa, aire cálido, una tenue luz rojiza que parecía brillar desde las mismas paredes. Y no estaba solo. Los vigilantes, Tommy nunca los llamó personas. Los describió como, a veces altas, a veces agachadas. Se movían silenciosamente por el perímetro de la cámara, sin hablar ya más. Pero él los observaron. Tenían caras, pero no ojos, dijo. O tal vez tenían ojos, pero no podía mirarlos. No se acercaron a él, no le hicieron daño, pero sintió su presencia, constantemente. Emisían sonido, no habla ni música sino un tono. Un zumbido largo y bajo que parecía provenir de todas partes a la vez. Latía a través de las paredes, a través de su pecho. Dijo que era como estar dentro de un latido gigantesco. Tiempo perdido, no sabía cuánto tiempo permaneció en ese lugar. No había días, no había relojes, no había hambre, no había sed. Dormía, se despertaba, caminaba, siempre en círculos. A veces encontraba cosas. Un peine, un zapato de niño, una linterna rota. Una vez encontró una etiqueta de metal con el nombre, Harrison 1912, grabado en ella. Él no sabía lo que significaba. Entonces un día se despertó en un túnel diferente. El calor había desaparecido. El resplandor rojo fue reemplazado por la oscuridad. Pero había una corriente de aire, una fría. Y un sonido, agua corriendo. El camino siguió el agua. Gateó cuando tuvo que hacerlo. Trepó cuando el suelo se desplomó. En un momento dado, se cayó y se desmayó. Lo siguiente que recordó fue el asfalto, el cielo, la lluvia en la cara, y faros, incredulidad y división. La historia de Tommy fue noticia nacional. CNN emitió un segmento especial. Los periódicos publicaron titulares como Niño perdido en el tiempo y extraña supervivencia en las cuevas de Kentucky. Los expertos se apresuraron a explicarlo. Los psicólogos lo llamaron alucinación inducida por trauma. Los especialistas de la cueva dijeron que la habitación probablemente era una cámara natural, distorsionada en su memoria por el miedo, la deshidratación y la falta de oxígeno. Pero hubo escépticos. El Dr. Jamie Levick, el geólogo que notó por primera vez las misteriosas marcas, le creó. La cueva no era solo geografía, dijo. Estaba cambiando. Estaba activo. Sabía. Los rescatistas se presentaron anónimamente para admitir que también habían oído tonos, risas, pasos. Algunos incluso habían dibujado bocetos idénticos a los de Tommy. Las marcas. En una de las entrevistas de Tommy, un investigador le preguntó qué recordaba con más claridad. Pensó durante mucho tiempo. Luego dijo, las marcas. Los describió exactamente como los encontraron los rescatistas, grupos de billetes talados en piedra. Dijo que había hecho algunos él mismo para llevar un registro de los días. Pero otros, ya estaban allí, docenas, cientos, grabados en paredes donde no debería haber llegado la luz. Dijo que incluso encontró su propio nombre una vez, rayado en la piedra, no por él. Las cintas que enteraron después del regreso milagroso de Tommy Morrison, y después de que la prensa finalmente abandonara Bowling Green, una parte de la historia permaneció intacta, silenciosa, celada y casi olvidada. El cuaderno de Michael Chen lo habían dejado abandonado la noche del 27 de octubre. Se les cayó durante la huida. Días después, los investigadores lo encontraron cerca de la tercera bifurcación de la cueva, empapado de barro y deformado por la humedad, pero intacto. Al principio, los investigadores lo trataron como una curiosidad, simplemente los garabatos de un adolescente al que le gustaban los mapas. Pero dentro de ese cuaderno, había cosas que nadie podía explicar. Las páginas que nadie creyó. Las notas de Michael eran meticulosas, analíticas. Había esbozado cada curva, cada cambio de elevación y cada formación mineral que vieron al entrar. Pero después del colapso, el tono de sus escritos cambió. El último tercio del cuaderno estaba lleno de dibujos rápidos y erráticos. Círculos superpuestos con flechas, figuras de palitos rodeadas de formas oscuras. Una página en la que solo hay ojos que miran fijamente, sin pestañear, desde detrás de líneas irregulares, y luego, una cámara, no es real, o eso parecía, era un enorme espacio circular con un techo abovedado. En el centro una figura permanecía sola. En el reverso de la página, una palabra, zumban al son de la piedra. Cuando le mostraron la imagen meses después, Tommy palideció. Eso es susurro. Esa es la habitación. La tecnología se pone al día en 2005.
13 años después del incidente, la cueva Mammoth fue cartografiada mediante un radar 3D avanzado. Un equipo de investigadores de la Universidad de Kentucky escaneó casi 48 kilómetros de pasadizos no cartografiados. En las profundidades de Flint Ridge, el sistema detectó algo extraño. Una cámara enorme, no tenía entrada visible. No hay conexión natural con ningún túnel conocido. Tenía forma de cúpula. Cuando superpusieron el boceto de Michael sobre el escaneo, los contornos coincidieron perfectamente. Enterrado pero no desaparecido, ese escaneo 3D se archivó discretamente. La universidad nunca lo publicó. Los investigadores se dedicaron a otros trabajos, pero uno de ellos, un estudiante llamado Luis Pereira, hizo una copia, y 15 años después, en 2020, lo subió de forma anónima a un foro de geología, junto con el título. En 1992, un niño dijo que vio esto. Lo escaneamos en 2005. Nadie quiere explicar cómo. La publicación fue eliminada en cuestión de horas, pero ya lo habían guardado, lo habían republicado, lo habían compartido. El nombre Tommy Morrison fue tendencia brevemente en las páginas de conspiraciones, y luego silencio. De nuevo, ¿dónde están ahora? Tommy ahora vive tranquilo. Nunca volvió a conceder una entrevista pública después de 1993. Nunca terminó la secundaria. Nunca salió de Kentucky. Nunca volvió a entrar en una cueva. Cada año, el 27 de octubre, deja una piedra roja cerca de la entrada de Flint Ridge. Él nunca dice por qué. Michael Chen estudió geología, pero nunca habló de la cueva. Rechazó todas las solicitudes de entrevista. Cuando le preguntaron en una sesión de preguntas y respuestas de Reddit qué era lo que más recordaba, solo escribió una frase. La cueva te deja salir cuando está lista. Jake Patterson nunca se lo perdonó. Se mudó a Colorado, se cambió el nombre y se niega a contactar con cualquiera que mencione 1992. Una nota final hace 2 años. Un guardabosques de Mammoth Cave, trabajando fuera de ruta, encontró algo escondido en una grieta de una pared de roca. Envuelto en plástico, cubierto de polvo, era un trozo de papel, viejo, descolorido, con 3 palabras garabateadas con letra temblorosa. Todavía estoy aquí dentro. Hicieron pruebas, la letra coincidía con la de Tommy Morrison, la tinta, moderna. La página, arrancada de un cuaderno idéntico al de Michael, y Tommy juró que nunca lo escribió.